Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercándole a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquello que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo. Y hoy, para cumplir con ese objetivo, tenemos como invitado en los platós de Canal 4 TV a don Santiago Rodríguez, alcalde del municipio de Santa Lucía de la formación política Fortaleza. Muy buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo estamos? La verdad que bien, a tope, trabajando. No queda otra. Y de los resultados de ese trabajo pasa también, en este caso, una celebración por parte de los vecinos y vecinas. En este caso hablamos de la puesta ya en marcha y ya al servicio de los usuarios del Parque de la Libertad, donde se han creado 492 plazas de aparcamiento. No se ha puesto en marcha, pero lo que sí ha supuesto, bueno, en primer lugar, efectivamente ha sido una noticia importantísima para el municipio de Santa Lucía. Yo creo que ha sido un hito, ¿no? Una de las grandes infraestructuras de esta legislatura que se va a poner en funcionamiento. Lo que hemos hecho, Juan Francisco, es recepcionar, es decir, recibir, hacer nuestra la obra, porque hasta ahora la obra llevaba 7 años finalizada y no se había recepcionado por problemas de distinta índole, y hacía ya casi 15 años que comenzó la obra. O sea que estamos hablando de una obra importantísima que ha sido muy deseada y que hasta ahora, por distintos motivos, no se ha podido poner en marcha. Ha sido un trabajo muy duro el que hemos tenido que hacer en los últimos meses para trabajar con la intervención, con el servicio jurídico, con contratación, con la propia empresa que realmente ejecutó la obra y en teoría hasta el otro día era la propietaria de la obra, hasta que nosotros no la recepcionáramos, para poder llegar a un acuerdo y poner a disposición esa infraestructura a los ciudadanos. Pero ahora faltan algunas fases que ejecutar, es decir, simplemente lo que hemos hecho es recibirla. Ya es del ayuntamiento y por lo tanto, al ser del ayuntamiento, ya la escribimos en nuestro patrimonio y ya podemos, digamos, programar, proyectar cómo ponerla en marcha, cómo ponerla en funcionamiento, cómo explotarla, si queremos decirlo así, para los próximos años. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer, bueno, en principio yo creo que sería interesante que los ciudadanos conocieran la dimensión de esa infraestructura. Estamos hablando de un aparcamiento, de un parking de 492 plazas, es decir, casi 500 plazas, redondeando, faltan 8, para que nos percatemos de la dimensión de ese aparcamiento. 500 coches pueden aparcar 492 todos los días en ese aparcamiento si fueran de forma fija o estable, pero como hay rotación, eso va a dar un servicio a miles de usuarios en el municipio de Santa Lucía. De esas 492 plazas, 16 están reservadas para personas con movilidad reducida, 18 son para motos y también tiene 11 cuartos trasteros, de tal forma que se podría alquilar plazas con cuarto trastero o el cuarto trastero sin la plaza, ¿no? Y también tiene un servicio de cafetería que estaría en la planta superior, porque la cubierta del parking es una plaza, que es la plaza de la Libertad, aunque hemos separado la cafetería de lo que es la explotación de las plazas de garaje. El aparcamiento está equipado con todas las medidas técnicas necesarias, me refiero a las medidas sistema eléctrico, todo lo que es el sistema de seguridad, los pies, el tema de incluso expulsión de aire forzado por si hubiese algún accidente, algún incendio en el interior, tiene saneamiento, tiene agua potable, tiene aljibe, en definitiva tiene ascensores, son 2 ascensores que pueden acceder al menos 2 y hasta la que es la superficie de la plaza, las personas con movilidad reducida o todas las personas que así lo deseen, baños adaptados a personas con discapacidad o con movilidad reducida. En definitiva, el parking está equipado con todos los adelantos, que ahora se añadirán algunos, con todo el tema de las cámaras de seguridad, las barreras automáticas y wifi y telefonía para poder también hacer el pago a través de tarjeta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de una obra de una dimensión importantísima. Y luego está la ubicación, es decir, ese parking está justo en el centro de lo que conocemos como vecindario y como la avenida de Canarias, que es la zona comercial a cielo abierto más importante de Canarias, está justo en el centro, está muy cerca de la plaza de San Rafael. Por lo tanto, va a resolver el problema de aparcamiento de prácticamente los vecinos de la zona, que hay problemas de aparcamiento, pero problemas no solo en horario normal, sino nocturno, cuando ya
los ciudadanos llegan del trabajo y quieren aparcar para retirarse ya a su domicilio, no tienen dónde aparcar en aquella zona. Por lo tanto, a los vecinos les va a hacer un servicio espectacular, importantísimo. Pero a los trabajadores de la zona y de la Avenida de Canarias también, fundamentalmente, ser clave, porque efectivamente durante lo que es la jornada de trabajo se puede hacer reservas de plazas por el periodo de la jornada de trabajo, y resolvería también el aparcamiento de esa zona. Y desde luego para la zona comercial, para lo que es la Avenida de Canarias, va a ser un revulsivo importantísimo. Por lo tanto, estamos, Juan Francisco, ante una obra que yo creo que en este momento, además lo estoy viviendo de primera mano, porque vas por la calle y te lo dicen los ciudadanos, te lo dicen los vecinos y te lo dicen los empresarios. Incluso ya hay muchos empresarios preguntando si efectivamente también pueden hacer ellos una prestación de servicio a sus clientes, ¿no?, para el aparcamiento. Es decir, que aquellos clientes suyos que se aparcan, ellos podían hacerse cargo del pago del aparcamiento, para así tener también una clientela o hacer más atractivo su negocio, ¿no?, hacia los compradores, ¿no? Yo creo que en definitiva, y bueno, y luego los vecinos van a tener todas las modalidades posibles para contratar una plaza. Se lo puede hacer por rotación, es decir, simplemente por fracción horaria. Entras y estás media hora, una hora, o 45 minutos, 15 minutos, y pagas por ese periodo de tiempo, o pagas por la jornada de trabajo, o por la jornada de noche, por si solo quiere aparcar, o por todo el mes y todo el año, ¿no? De tal forma que estarían cubiertas todas las posibilidades para la ciudadanía. Y en este momento yo creo que solo nos queda ahora dos cosas por hacer. Una vez que ya el parking, insisto, es nuestro. Una, fijar el precio público de todas estas modalidades de aparcamiento, de prestación de servicios, que tenemos que hacer un precio público, aprobarlo y que sea conocido por toda la ciudadanía. Y una vez que tengamos el precio público aprobado, tenemos que hacer los pliegos de prescripciones técnicas y los pliegos de cláusulas administrativas para sacar a concurso, sacar a licitación, y que se presenten las empresas que lo deseen para explotar el parque. Ahora bien, nosotros, basándonos en la ley de contratos del sector público, vamos a sacar una licitación reservada para personas con discapacidad. Es decir, queremos reservar la licitación a empresas de inserción social o centros especiales de empleo. De tal forma que esto es uno de los, digamos, recursos, puestos de trabajo que se pueden crear, en el que son más apropiados para las personas que tienen dificultades de acceder a un puesto de trabajo por distintas razones. Y como la ley nos lo permite y además nos obliga a que una parte de la contratación pública se reserve a este tipo de empresas y a este tipo de centros, pues este es uno de los recursos que vamos a destinar exclusivamente en la licitación para empresas, insisto, de inserción social o centros especiales de empleo. Por lo tanto, todos los trabajadores que trabajarán ahí, trabajadores y trabajadoras, serán personas vulnerables, del tipo que sea, pero que efectivamente tengan el reconocimiento formal y oficial de ser personas vulnerables. Por lo tanto, efectivamente tenemos que abrir el concurso, pero también hay que decir que hay empresas suficientes, no solo en Canarias. Ten en cuenta que por la dimensión del contrato tenemos que abrirlo a toda Europa. Es decir, esto es un concurso que tenemos que publicitar en el 12, es decir, en el boletín, para que nos entendamos, en el boletín oficial de la Comunidad Europea, el del Estado español y el de la Comunidad Autónoma, y se pueden presentar empresas de todo el territorio europeo. Eso es así, ¿no? Pero, independientemente de que se puedan presentar empresas de todo el ámbito europeo, nosotros vamos a cerrarlo a ese tipo de empresas. Creo que aquí vamos a hacer una prestación de servicio importantísima. Y luego vamos a asociar también este contrato de este parking con lo que es, que ya está vencido, lo que es el aparcamiento en las zonas azules al aire libre, de tal forma que también esa sea un concurso público para empresas también de inserción o centros especiales de empleo, y que no haya competencia en los precios, que sean precios iguales si aparcas en un estacionamiento o en otro, para que no haya una competencia desleal desde las plazas públicas que oferta el ayuntamiento. ¿El coste va a ser igual? Sí, bueno, el coste de lo que es la fracción, después ya el resto de los servicios no. Porque ahí está esa diferencia, ¿no? De las zonas azules a un aparcamiento. Sí, pero las zonas azules están acotadas a un tiempo muy concreto y 50 céntimos por un periodo de tiempo, ¿no? Y tienes que rotar.
Y en el aparcamiento se va a ofrecer todas las modalidades. ¿Vale? Y usted no le crea, y cuando usted me dice abrir este concurso a nivel hasta europeo, ¿no le crea a usted un poco de incertidumbre? Visto lo visto, y hemos visto empresas que prestan servicio, y qué curioso, ¿no? Qué curioso que presta servicio muchas de esas empresas a entidades públicas, llámese ayuntamiento, llámese cabildo, llámese gobierno de Canarias o llámese gobierno de España, que incumple a su vez con la ley laboral, con esos trabajadores, ¿no? De cual hemos visto en varias ocasiones que los propios trabajadores, porque no perciben su salario, han tenido que ir a la huelga. Es una bomba de relojería, ¿no? Sé lo que te estás refiriendo, es decir, efectivamente puede haber un riesgo de alguna empresa que lo que tiene simplemente es una oficina en algún sitio, pero no tienen ni trabajadores, ni tienen recursos de ningún tipo y tal, y que son empresas que una vez que consiguen el concurso lo que hacen es subcontratar y ser simplemente mediadoras, ¿no? Hombre, aquí lo hemos vivido con diferentes obras, de empresas que han cogido esas obras y se han ido en proceso concursal. Eso es un riesgo que se corre efectivamente cuando se tiene que abrir a un abanico tan amplio como es toda la comunidad europea, que pueden haber empresas de estas multinacionales que pueden tener este tipo de estrategias de ir cogiendo contratos y luego simplemente subcontratar ellos, ¿no? Es un riesgo que corre, que nosotros tenemos que intentar evitar, intentando que efectivamente las empresas que se presenten cumplan con todos los requisitos que efectivamente debemos poner en el pliego de cláusulas administrativas en este caso, para evitar efectivamente esas empresas de riesgo que se suelen presentar, que es verdad que existe, que están ahí, que hay que combatirla y hay que luchar porque efectivamente... Y no la detectamos, nos generan cuando tenemos el problema. Es cierto también, ¿no? Porque es verdad que algunas de estas empresas las detectas cuando ya han cogido el contrato y empiezan los problemas, ¿no? Con el tema, y efectivamente ya tenemos algunas experiencias en el territorio canario y en el ámbito nacional también, es decir, estamos hablando de lobby en algunos casos, de grandes nombres de empresas que a lo mejor tienen la sede pues en Francia o en otro país distinto al nuestro, y que no tenemos mucho conocimiento de cuál es esa empresa y cómo funciona, y pudiéramos encontrarnos con algo parecido. Nosotros tenemos que intentar poner en el pliego todas las cláusulas adecuadas para que incluso si tengamos que retirar el concurso, sancionar o lo que sea, poder hacerlo, pero para eso tienes que plantearte y estudiar muy bien el pliego, porque si no tienes el problema de que tienes que, de alguna forma, convivir con esa empresa todo el tiempo de la licitación. Vamos a hacer también una licitación inicial que no sea muy excesiva y que, en el tiempo me refiero, en años, ¿no? Y que efectivamente, sí, como la inversión que tiene que hacer la empresa que coja esta explotación del parking no es muy grande, porque el parking ya lo hemos construido nosotros y prácticamente tiene todos los servicios, solamente tiene que poner lo justo y necesario para ponerlo en marcha. Me refiero a las máquinas expendedoras de residuos, el tema de la barrera y las cámaras de seguridad y alguna cuestión como mucho, ¿no? Pero es una pequeña inversión, la tiene que hacer quien coja la licitación, y por lo tanto no necesitamos dar un concurso por muchos años para que amorticen la inversión que tengan que hacer, porque insisto, hacer una inversión pequeña en muy poco tiempo la podría recuperar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no vamos a arriesgar, ya tenemos la lección aprendida. Y si es verdad, hombre, siempre corres algún riesgo. Efectivamente. Con este tipo nunca se aprende. De licitación. Aprendes, pero siempre aparece alguien que sabe más. Efectivamente, que te la juega. o que tiene mucha experiencia en este tema. Pero si pones la barrera, los cortafuegos adecuados y suficientes para tú poder recuperar la contratación, siempre y cuando se compruebe y se demuestre que efectivamente porque es un fiasco. Es una opción muy bonita en lo que están exponiendo ustedes, que quieren llevar al concurso para que venga el listo de la clase. Hombre, hay una cosa, dañar esa imagen. Hay una cosa que ya, y eso se puede comprobar porque ya es lícito, es legal, que tú puedas sondear un poco el mercado antes de hacer una licitación, una contratación. Y en Canarias, y cuando hablo de Canarias no solo hablo de la isla de Gran Canaria, sino hablo de toda Canarias, porque fundamentalmente están en 3 islas, bueno, ya hay en alguna más,
este tipo de empresas de inserción social y centros especiales de empleo, hay suficientes empresas como para que se pueda hacer realidad el que el concurso lo gane una empresa o una UTE, una unión de este tipo de empresas de Canarias que se quieran presentar al concurso, ¿no? Situación del polígono industrial del Doctoral, alcalde. Bueno, en el polígono industrial de Doctoral está ocurriendo algo no igual, pero algo muy parecido en el fondo que lo que ha estado sucediendo con el parking. Es decir, aquí tenemos un polígono industrial, el de Doctoral, que se diseñó hace ya 20 años, ¿no? Y que realmente no solo se diseñó, sino que se planificó y se ejecutó. Es decir, el polígono está ahí, es una realidad, está urbanizado, pero tiene un problema. Y es un problema que desde el primer momento en que se diseña el polígono, ese problema se da, se plantea y se conoce, pero por las circunstancias que sea, añadiendo a esto que tenemos una empresa que está en situación, en posición de monopolio en el suministro de electricidad en Canarias, ¿vale? Pues lo que ha sucedido es que un polígono industrial de esas características, como el de Arinaga o como el de Granadilla o cualquier otro polígono que podamos visitar en estos momentos, necesita una potencia eléctrica importantísima, muy grande, para poder dar prestación de servicio de electricidad a todas las empresas que allí se instalen. Y en un polígono industrial se suelen instalar, son empresas fundamentalmente, y además en este caso son dos tipos de empresas, las industriales y las comerciales, y por lo tanto cualquiera de estas empresas necesita de un suministro importantísimo de electricidad. ¿Qué ocurriría si tú abres el polígono y no tienes resuelto este tema? Pues simplemente estás ante una monumental estafa. Es decir, tú imagínate que tú, Juan Francisco, pues quieres instalar una empresa comercial en el polígono, pues un almacén, o sea, una nave en este caso de estocaje de productos de la alimentación, por poner un ejemplo, ¿no? Y cuando la termina o cuando vas a iniciar el proyecto resulta que no puedes tener el boletín eléctrico, pues en este caso de industria, porque no tienes posibilidad de conectar, ¿no? O que haces primero la inversión que compras la parcela y luego te enteras de que no tienes esa posibilidad. Eso no lo podemos hacer, ni eso lo va a hacer, ni lo ha pretendido hacer jamás la Junta de Compensación, que en este caso son los propietarios o la representación de los propietarios de todas las parcelas que ahí están. El problema inicial es que potencia eléctrica hay, pero la que nos obligaba y nos obliga todavía a fecha de hoy Endesa o Nelco, como la queramos conocer, coger es, y nos lo dicen claramente, que vayamos a sacar a traer el cable de conexión o bien desde el Matorral, abajo cerca del castillo de Romerá, o en la aldea Blanca. Eso supone atravesar el barranco de San Bartolomé de Tirajana, soterrada, una línea, un cable que tenga la potencia que necesita el polígono, y negociar con bastantes propietarios de terrenos de suelo que hay entre esa localización y el polígono. Eso hace que es muy costoso el poder hacer la conexión, y luego tú sabes lo que pasa en este país cuando tenemos una empresa de monopolio como es esta, que a ti te obliga a hacer la inversión para traer la conexión eléctrica desde el punto que sea, pero lo tienes que pagar tú. Y luego ya se lo tienes que entregar a la empresa de electricidad, y ellos sí pueden posteriormente darle enganche a otros usuarios y cobrarles, pero tú no vas a recuperar nunca esa inversión. Por lo tanto, estamos hablando de una inversión muy grande. Si trajéramos la línea o bien desde la aldea Blanca o bien desde el Matorral. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este momento? Y vamos a ver si conseguimos también aquí dar con la tecla adecuada, tal como lo hicimos en el Parking de la Libertad. Es decir, en este momento hay reuniones a varias bandas con el Gobierno de Canarias, con Endesa, con la Junta de Compensación y el Ayuntamiento. ¿Y por qué estamos en negociación? Porque nosotros estamos intentando demostrar que podemos conseguir la potencia eléctrica necesaria dentro del municipio de Santa Lucía sin necesidad de tener que ir a ninguno de estos dos puntos, a la aldea Blanca o al Matorral, con lo cual se simplificaría muchísimo tanto el tendido que tendríamos que hacer como el coste que lleva esta obra. Para eso lo ha contratado
la Junta de Compensación, a un técnico de bastante prestigio en este momento en la isla a nivel de industria, y ha hecho unos cálculos que posibilita y permite que se pueda dar suministro al polígono en 2 fases perfectamente delimitadas, y que permitiría que efectivamente este recurso se pueda poner en marcha, siempre de acuerdo con la Junta de Compensación, claro. ¿Qué es lo que ocurriría? Que si nosotros en este momento fuéramos capaces de poner el polígono industrial de Doctoral en marcha, para nuestro municipio, Juan Francisco, eso sería una bendición, eso sería hoy en día otro de los hitos importantes, y por eso tenemos que luchar por él. Es decir, tal como está la situación en este momento, con la crisis que estamos viviendo, con una situación de turismo cero, que es nuestra principal industria, y con unas dificultades, una vez que se resuelva todo lo que es la crisis sanitaria, importante, porque efectivamente va a venir una situación social y económica que va a ser muy preocupante y va a ser dura. Nosotros, si conseguimos que el polígono de Doctoral se ponga en funcionamiento, eso va a ser un revulsivo importantísimo. Va a haber bastante inversión, quiero que sepa, y quiero que sepa quienes nos están oyendo en este momento, que hay muchísimos empresarios y muchísimas empresas interesadas ya. O sea, si el polígono industrial de Doctoral tuviese potencia eléctrica, ya estaría funcionando. Efectivamente. Yo no digo está en que un sitio estratégico. Está en el mejor lugar ahora mismo del sureste, es decir, ya nosotros incluso estamos terminando lo que es la circunvalación de la zona de costa del municipio de Santa Lucía. Nos quedaba por el lado norte un tramo que justo da al polígono industrial, y ya lo estamos terminando. Tenemos la autopista en línea recta a 30, 40, 50 metros, con varios accesos a la misma. Estamos a 10-15 minutos del puerto de Arinaga, a 25 del puerto de Las Palmas, de Toraluz, y a pocos minutos de los centros turísticos más importantes, por lo tanto, de Mogán y de San Bartolomé, con una conectividad impresionante. O sea que ese polígono está en el lugar ideal para que las empresas, tanto de ámbito comercial como de ámbito industrial, elijan este lugar para instalarse. Y ojo, estamos muy cerca de Siralá, porque está en nuestro municipio, de lo que va a ser en el futuro ese parque marino que está en torno al IIAC, al Instituto Tecnológico de Canarias, todo lo que es el desarrollo de las microalgas y de todo lo que es las ciencias marinas, que efectivamente se está desarrollando allí, que posiblemente genere también un núcleo empresarial muy importante, con unos productos en este momento de una demanda en el mercado importantísima y además bien valorado. Estamos hablando de puestos de trabajo de calidad. Yo creo que efectivamente para nuestro municipio el crear esta inversión, el crear esta riqueza y por lo tanto crear puestos de trabajo en este momento, yo creo que es lo mejor es la que nos vacuna. Con la vacuna. La vacuna para esta situación de pandemia económica. Yo creo, te lo digo de verdad, porque tenemos cientos de parcelas que se pueden construir, se pueden poner en funcionamiento, y va a crear también decenas y decenas, cientos de puestos de trabajo que, insisto, están bien remunerados y reconocidos. Y yo creo que si miramos ahora todo lo que es nuestro entorno y lo que es el propio entorno del municipio de Santa Lucía, de pocos sectores podemos tirar en este momento para que dé ese impulso económico, que si nosotros lo aprovechamos bien, insisto, con todo lo que es la zona de costa, el litoral, que lo estamos proyectando, y todo lo que es también la proyección que tiene el municipio de Santa Lucía con el turismo tanto de deporte como de mar y de vela, con el turismo rural y los observatorios de las estrellas, que tenemos uno de los puntos de visualización nocturno más importantes de Canarias, en lo que es la caldera de Tirajana, y así nos los han reconocido y nos los han hecho llegar ya operadores turísticos que están interesados en que Santa Lucía avance en esa línea. Luego toda la proyección que tenemos con las excavaciones que se están haciendo en la fortaleza, que tenemos en este momento, yo creo que uno de los recursos más importantes de la isla de Gran Canaria, en el que podemos mostrar y se puede descubrir todo lo que es nuestra historia, nada más y nada menos que desde hace ya varios siglos atrás, y el museo que estamos desarrollando. Yo creo que le vamos a dar
a Santa Lucía una posibilidad, y creo que la situamos en una posición de salida de la situación económica en la que estamos, muy interesante, pero es verdad que no podemos tirar las campanas al vuelo, es verdad que estamos tocando con la yema de los dedos la posibilidad de resolver el problema eléctrico en el polígono industrial, pero nos quedan algunos pasitos que dar. Creo que el Gobierno de Canarias está ya también manteniendo la tesis que mantenemos nosotros, que mantiene el técnico que hemos contratado por parte de la Junta de Compensación, y yo creo que una vez que el Gobierno de Canarias emita la resolución de que efectivamente se puede obtener suministro eléctrico fuera de esos 2 puntos que dice UNERCO, a Endesa no le quedará más remedio que darnos el suministro de donde nosotros decimos, y por lo tanto se disparará ya la posibilidad de poner en marcha el polígono. Y cuando usted habla de creación de puestos de trabajo, no solo hablamos de los que se genera directamente, sino los indirectos. Indirectos. Porque a veces el campo de visión, la creación de empleo, es muy, cuando lo cerramos así, no nos damos cuenta todo lo que se genera a través de un polígono industrial. Puede haber incluso más empleo indirecto que el directo, porque efectivamente toda la logística que supone la instalación de las empresas de todo tipo que se pueden instalar ahí va a beneficiar a que desde otras actividades profesionales y desde otros puntos geográficos se preste servicio a ese polígono, ¿no? Estamos hablando a nivel de todas las posibilidades de dar cobertura a un polígono industrial que, como nos imaginamos en este caso el de Arinaga, y vemos que están instaladas empresas de todo tipo, y para nosotros, para Santa Lucía, siempre tenemos esa magua, ¿no?, que nos ha quedado, porque el polígono industrial de Arinaga se ha conformado con las empresas que estaban en el municipio de Santa Lucía, que no quedó otra alternativa que emigrar al polígono de Arinaga, porque el nuestro no arrancaba, y ahora se han creado los puestos de trabajo allí, y allí se pagan los impuestos, y efectivamente es una riqueza importante para el municipio de Agüime, que me da una envidia sana, que quede claro, pero nosotros vamos también dentro de esa competitividad, esa competición sana, a darle toda la cobertura que podemos y todo el impulso que podamos también al del doctoral, ¿no? Que yo creo que son compatibles, ¿eh? Por supuesto. Alcalde, ¿qué valoración hace de la celebración del Día de la Familia? Bueno, esto es un tema muy importante, Juan Francisco, porque efectivamente el otro día fue el Día Internacional, se celebraba el Día Internacional de la Familia. ¿Y qué hicimos nosotros en el municipio de Santa Lucía? Además lo adelantamos porque caía en un fin de semana, y lo que hicimos fue de alguna forma reconocer, incluso premiar a las familias desde la perspectiva de que estas fueron las familias el gran soporte de los trabajadores que se denominaron en su día esenciales por la actividad que tenían que realizar, cuando en la situación de estado de alarma y de confinamiento muchísimos trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos tuvieron que realizar su labor, su tarea profesional, para que el resto de las personas que estábamos también en una situación de alarma y de confinamiento pudiéramos tener, por así decirlo, todos los servicios necesarios a nuestra disposición. Entonces lo que hicimos realmente desde la Consejería de Servicios Sociales fue reconocer a todas y cada una de las actividades profesionales. Creo que no dejamos a nadie atrás, es decir, a las cajeras de los supermercados, pues por supuesto a Protección Civil, a la policía, a la Guardia Civil, a los bomberos, a las personas que hacen el servicio de ayuda a domicilio, a los transportistas, a los taxistas, a los agricultores, a los ganaderos. Yo, si siguiera diciéndole, tenía que tener la lista para leerlas todas. Todas esas personas hicieron una tarea fundamental, clave, que fue fundamental incluso para que nosotros pudiéramos comer, nos pudiéramos alimentar en un momento en que nadie podía salir a trabajar, salvo los sectores, digamos, esenciales. Pero hay una cuestión que nosotros pusimos en valor y pusimos sobre la mesa, por supuesto que a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de limpieza, servicio técnico, todo, no, yo creo que no dejamos, y espero que eso haya sido así. Si hay alguien que hayamos dejado atrás, le pedimos disculpas, pero creo que no dejamos a nadie atrás. Pero lo que nosotros hemos puesto en valor, Juan Francisco, es que cuando estas personas iban a trabajar en plena pandemia, en pleno estado de alarma y de confinamiento, había, como no teníamos equipos de protección personal o individual, ni siquiera colectivo,
el riesgo de contagio era altísimo, y de hecho lo fue. Incluso nuestros sanitarios fueron uno de los colectivos que más se contagiaron en aquel momento, porque estaban en primera línea y desprotegidos, ¿no? Pero así estaban también otros muchísimos sectores de la población que tuvieron que hacer trabajo en contacto con la ciudadanía, ¿no? Entonces, el miedo que pasaban estos trabajadores cuando llegaban a su casa y podían contagiar a su familia, a sus hijos menores, a sus mayores, a los padres, a las madres, a los abuelos, a su propia esposa, esposo, ese fue algo que teníamos que poner en valor, pero también teníamos que poner en valor que la familia siempre fue un soporte para todos estos trabajadores, nunca hubo una recriminación, siempre se integró perfectamente, y además, si no llega a ser por la familia que se quedaba para cuidar de los niños, para hacer la comida, para atender la casa, el que fuera en ese caso trabajador esencial de esa unidad familiar no podría salir a hacer la tarea. No había colegios, no había escuelas infantiles o guarderías, es decir, que al final fue la unidad familiar la que tuvo que también ser el soporte de todos estos trabajadores que tuvieron que salir con el riesgo claro y evidente de poderse contagiar, a hacer una tarea que, entre el miedo y la tarea que dejaba atrás al resto de la familia que se quedaba confinada, era importantísimo. Yo creo que fue lo que nos motivó a que nosotros de alguna forma valorásemos y premiásemos a las familias, porque efectivamente sin el soporte de toda la familia, la tuya, la mía, la de todos los trabajadores, yo creo que no hubiésemos salido tan bien parados como salimos de esta situación, insisto, de pandemia y sobre todo de estado de alarma y de confinamiento. Yo creo que nunca reconoceremos del todo el trabajo que hicieron los abuelos, las abuelas con los chiquillos, ¿no?, con los nietos, y el resto de los miembros de la familia, para que todo siguiera funcionando en la unidad familiar y descargar de esa preocupación y de esa tarea a aquellos que ya estaban muy preocupados cuando estaban en el frente de batalla con un riesgo eminente. Ten en cuenta que hubo mucho personal que en época de estado de alarma y de confinamiento optaron por no ir a dormir a casa, se buscaron otro lugar donde poder descansar por el riesgo y el miedo que tenían de contagiar al resto de su familia. Yo creo que todos los que hicieron ese esfuerzo, hicieron ese sacrificio, y la familia se sacrificó también en esos momentos. Yo no creo que hubiésemos sido una sociedad que nos pudiéramos mirar al espejo y reconocernos en él si no hubiésemos hecho este reconocimiento, y todavía nos queda alguna cosita que hacer todavía a este nivel, y eso ya lo hicimos, Juan Francisco, y yo creo que fue muy emotivo. La verdad que se emocionaron todas las personas que participaron, y la verdad que estamos hasta contentos de es que reconocer esa labor y ese trabajo, pues de valorar, ¿no? No, es que, insisto, decir, yo creo que incluso, a ver, claro que había que valorar a los médicos y habría que salir al balcón, y a las enfermeras, todos los días a aplaudir, pero ¿y qué pasaba con la cajera del supermercado que estaba también todo ese tiempo al frente y muchas veces luchando con la incomprensión de muchos ciudadanos que cuando venían a comprar pues no sabían qué criterio seguir o no colaboraban mucho? El problema no era los que no sabían el criterio a seguir, el problema estaban con los que le decían, oye, que esto no es la asociación de vecinos, aquí no puede haber reuniones, tiene que entrar porque el aforo es pequeño, o mire, póngase la mascarilla, o utilice el gel, por favor guarde la distancia, y todo ese largo, etc. ¿Vieron? Es que tuvieron que dar con muchas personas que tenían comportamientos incívicos totalmente, ¿no?, que no colaboraban con el tema, y sin embargo, si echamos una mirada atrás, la conflictividad fue poca. Lo que entendemos por una gran conflictividad que pudiera crear algunos riesgos. Hubo situaciones tensas, pero que se sobrellevaron siempre en todos lados. Porque ahí estaba el apoyo de los cuerpos de seguridad. Y dentro de la misma empresa, el mismo supermercado, si abríamos dentro del ayuntamiento, cuando se producían situaciones que, en fin, parecían que había algún comportamiento inadecuado, yo creo que más o menos se soportó. Es verdad que efectivamente se tuvo que sancionar y hubieron muchas sanciones. Yo tengo que reconocer que la policía local sancionó y tramitamos las sanciones, ¿no? Pero es que cuando hablamos de sanciones hablamos y yo digo, oye, si alguien se ha sancionado porque algo ha hecho.
o no ha hecho. ¿Entiende? Efectivamente, o no ha hecho lo que tenía que hacer. No se ha puesto la mascarilla. Efectivamente, y yo no puedo reprochar a los cuerpos de seguridad del Estado que hayan sancionado a estas personas, porque es que estaban velando por la seguridad de todos. Y estas personas que son incívicos, que no entienden o pasan de todo, y ahora lo estamos viendo y lo estamos comprobando después de que se ha quitado el estado de alarma, como los macrobotellones y toda esta historia. Parece ser que con ellos no van. Y lamentablemente este virus sigue cobrándose vidas humanas. Menor cantidad, pero sigue falleciendo. El virus está ahí. Es cierto que la vacunación está avanzando, pero todavía no está en ese nivel de administración que... Y no solo hablamos de esas personas que son infectados, que son enfermos, sino el sector productivo que no puede arrancar, porque seguimos en los estados que nos van marcando y algunos nos pone en rojo o en naranja, y la economía es la que es. Hay muchas personas que dependen su empresa para subir la persiana o bajar la persiana de que se vuelva a la normalidad, y para volver a la normalidad es bajar los índices a cero. Tenemos que bajar por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes para que efectivamente empecemos ya a hablar de esa cierta normalidad. Entonces yo, para que no quede en el olvido en el diálogo de hoy, yo sí quiero terminar recordando este tema de que las familias jugaron un papel fundamental. Sin el soporte de la familia no hubiésemos podido afrontar la situación como la hemos afrontado. Yo creo que ha sido justo y todavía creo que hay que hacer algún reconocimiento más del papel que jugó en conjunto cada familia, ¿no? Otro de los actos que en este caso se ha disputado, porque hablamos de baloncesto en silla de ruedas. Bueno, esto es una cuestión que incluso te puedo decir que yo también aquí me emocioné bastante. Nos invitaron a que asistiéramos al último partido, el último encuentro que se iba a celebrar de baloncesto en silla de ruedas, ¿no? Y la verdad que cuando llegamos a la cancha y vemos sobre todo los dos equipos, y yo tengo que hacer una valoración importantísima del equipo visitante, el asturiano, que el 50% de los jugadores era un equipo mixto de mujeres y hombres, ¿no? El nuestro era un equipo masculino, ¿no? Y pueden jugar equipos mixtos y masculinos, y vamos, me quedé impactado. Yo te digo que cuando vi a todos aquellos chicos y chicas en la cancha, con aquel punto honor, con aquella entrega, con aquel ejemplo de lucha, y además con qué normalidad estaban asumiendo su situación, que la verdad cuando te pones a hablar con ellos después de que terminó el encuentro, y en cómo han llegado a esta situación, algunos de ellos, que muchos de ellos eran personas normales y corrientes, que después de un accidente o después de alguna enfermedad o después de algunas circunstancias concretas, pues se han quedado en silla de ruedas, ¿no? Y ¿qué hicieron? Pues reponerse o sobreponerse en este caso, e intentar la mayor integración posible en la sociedad, luchando contra su problema en ese momento, porque nos decían que habían vivido momentos muy duros, durísimos en su vida, pero que ahora que los veías allí, cómo corrían por aquella pista, cómo jugaban, con qué alegría, cómo afrontaban su situación, y que le ha servido el deporte en este momento para integrarse, pero también para insertarse social y laboralmente, es decir, que prácticamente están haciendo vida normal. Y muchos de nosotros que nos consideramos dentro de, y lo etiqueto, ¿vale?, para que no nos confundamos, personas que no tenemos dificultades y que no tenemos problemas, ya quisiéramos tener la mitad del punto honor, la mitad de la valentía, la mitad del coraje que todos estos chicos y chicas tienen para estar trabajando como están trabajando y luchando. Sobre todo en esta con vida. la tensión que se juega esos partidos de baloncesto, ¿eh? Mucho cambiaría yo también. Invito, ahora que podamos ir poco a poco, pues invito a que acudan a los pabellones a ver estos partidos. Yo les invito sobre todo a que apoyemos a estos chicos y chicas y que los imitemos en lo que es ese punto honor, ese esfuerzo, ese coraje que tienen, porque otro tipo de sociedad tendríamos si tomáramos como ejemplo. Son campeones de campeones, su actitud. Campeones de campeones, la verdad. Sí, señor. Es un mérito el trabajo y la labor que hacen ellos para practicar ese deporte, y a un nivel altísimo. Bueno, las chicas que estaban en el equipo visitante iban a las Olimpiadas. Un nivel muy alto.
Alcalde, nos quedan un par de minutos y no me gustaría cerrar esta entrevista porque estamos en el mes de mayo y tenemos a la vuelta de la esquina la festividad del 30 de mayo, el Día de Canarias. Pues sí, y ya nosotros hemos presentado el programa de trabajo. El año pasado no lo pudimos celebrar y este año lo vamos a celebrar también de forma diferente. Muchas de las actividades y actos van a ser en espacios cerrados con control de aforo, en otro caso van a haber algunas exposiciones, en otro caso van a haber algunos cursos de formación, porque efectivamente este año hemos elegido la vestimenta tradicional como motivo, como elemento central del Día de Canarias, para que efectivamente valoremos nuestras costumbres y valoremos nuestras tradiciones y todo lo que es nuestra historia etnográfica. Desde luego, cuando nos vistamos de canarios, lo que vamos a intentar es que nos vistamos de canarios y que respetemos nuestras tradiciones, que no nos disfracemos para vivir y disfrutar el Día de Canarias y para sentirnos canarios y lucir nuestras mejores prendas, nuestros mejores trajes, los hagamos nosotros o lo hagamos en un taller personal o lo busquemos, no lo alquilemos, no los presten, pero que efectivamente vivamos con orgullo lo que es ser canario y lo que significa efectivamente serlo y manifestarlo en un momento concreto. Yo creo que a este nivel hemos hecho un taller de costura de vestimenta canaria que está funcionando a la perfección y que para muchas personas pueden ser una forma de empezar a tener contacto con todo lo que son los elementos tradicionales de la vestimenta canaria, ¿no? Don Santiago Rodríguez, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar con nosotros y acercarnos la gestión que se está llevando a cabo al frente del Ayuntamiento de Santa Lucía. Gracias a ti y a Canal 4. Pues cerramos esta entrevista con el alcalde del municipio de Santa Lucía, don Santiago Rodríguez, de la formación política La Fortaleza. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política.